El cuerpo nunca miente. Hay frases que no se leen, se sienten. Atraviesan algo antiguo dentro de nosotros, algo que no tiene nombre. Y cuando aparecen dejan una vibración extraña, como si una puerta muy antigua se hubiera movido apenas unos milímetros en la oscuridad. El cuerpo nunca miente. La mente, en cambio, viaja. Viaja constantemente. Regresa a lugares donde ya no estamos, a conversaciones que terminaron hace años, a momentos que en teoría quedaron atrás. La mente se desliza por el tiempo como un fantasma, pero el cuerpo permanece aquí, siempre aquí. Y tal vez por eso ocurre algo extraño. Podemos decir que olvidamos, podemos afirmar que ya pasó, podemos convencernos de que aquello no importa, pero el cuerpo no participa de esa ficción. El cuerpo recuerda, no como lo hace la mente, con imágenes, palabras o fechas, sino como una vibración silenciosa que se instala en los músculos, en la respiración, en el ritmo del corazón. Una memoria sin lenguaje, una memoria que no narra, solo reacciona. Hay personas que tiemblan cuando alguien levanta la voz sin saber exactamente por qué. Hay miradas que se vuelven duras ante una crítica mínima, como si detrás de esas palabras hubiera una amenaza antigua. Hay silencios que incomodan demasiado, demasiado para ser solo silencio. Y entonces la mente interviene, siempre interviene. Explica, justifica, reordena la historia. Dice que es estrés, dice que es cansancio, dice que es la vida. Pero el cuerpo insiste. Porque el cuerpo sabe algo que la mente intenta olvidar, que el pasado no desaparece, solo cambia de lugar. Lo curioso es que muchas de las experiencias que nos marcan no se recuerdan claramente, no aparecen como escenas completas, son fragmentos, sombras, ecos, una sensación en el estómago, una tensión en la mandíbula, una incomodidad inexplicable cuando alguien se acerca demasiado. Pequeñas señales, como grietas en una pared que parecen insignificantes hasta que uno se da cuenta de que toda la estructura está apoyada sobre ellas. La mente cree que la identidad se construye con recuerdos conscientes, con historias que podemos contar, con narraciones ordenadas. Pero hay otra capa, más profunda, una capa donde la identidad se forma sin palabras, donde el cuerpo aprende cosas que la mente aún no comprende. Aprende cuándo hay peligro. Aprende cuándo es mejor callar. Aprende cuándo esconderse detrás de una máscara. Y esa capa no se negocia. No se puede convencer a mi hada con mentiras o con recuerdos editados. Esa capa reacciona y habla su lenguaje. El cuerpo nunca miente. La mente, en cambio, necesita creer, necesita elegir qué recordar, necesita elegir qué soñar. Pero el cuerpo no construye mentiras para soportar la realidad. Solo tiene un mensaje. Aquí está guardado. Y esa máscara puede durar décadas. Hay sonrisas que nacieron como un mecanismo de supervivencia. Hay personalidades enteras construidas para evitar una herida. Hay maneras de hablar, de caminar, de reaccionar que no fueron elegidas. Fueron aprendidas, inscritas lentamente en la carne, como si cada experiencia dejara una pequeña marca invisible, una cicatriz sin sangre. Y esas cicatrices no desaparecen porque las ignoremos, solo se vuelven más silenciosas, más profundas, más difíciles de reconocer. Quizás por eso hay momentos extraños en la vida, momentos en los que todo parece normal, pero algo dentro de nosotros se inquieta. Una conversación banal, una mirada desconocida, un tono de voz específico, y de pronto aparece una tensión. El cuerpo se endurece, la respiración cambia, la mente pregunta ¿qué pasa? Pero el cuerpo no responde con palabras, solo envía señales, porque el cuerpo no piensa el pasado, lo revive, en pequeñas dosis, en reflejos, en impulsos automáticos. Esto crea una paradoja silenciosa.
Vivimos creyendo que avanzamos en línea recta, que el tiempo se mueve hacia adelante, que lo que ocurrió antes está atrás. Pero dentro de nosotros, el tiempo funciona de otra manera. El tiempo se pliega, se repite, se infiltra en el presente, como un eco que sigue vibrando mucho después de que el sonido original desapareció. La mente dice, eso fue hace años. El cuerpo responde, está ocurriendo ahora. Tal vez por eso algunos encuentros nos agotan sin razón aparente. Tal vez por eso ciertas personas nos producen una incomodidad inmediata, casi visceral. No es lógica, no es pensamiento, es memoria corporal. Una forma de inteligencia antigua que no se basa en argumentos, sino en sensaciones. Y esa inteligencia rara vez se equivoca, porque fue construida a partir de experiencias reales, a partir de heridas, a partir de momentos donde el organismo aprendió, a veces demasiado pronto, que el mundo puede ser impredecible. La mente busca coherencia. Quiere que todo tenga una explicación clara. Pero el cuerpo vive en otro idioma. Un idioma hecho de impulsos, ritmos y tensiones. Un idioma donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia. Y aquí aparece una idea inquietante. Tal vez gran parte de lo que llamamos personalidad no es más que una adaptación a heridas antiguas. Tal vez muchas de nuestras decisiones no nacen del presente, sino de un eco que comenzó mucho antes de que supiéramos cómo nombrarlo. La mente viaja al pasado, se pierde en él, lo reconstruye, lo modifica, pero el cuerpo no viaja, el cuerpo permanece, y desde ese presente constante, sigue sosteniendo aquello que nunca terminó de irse. Existe una forma de memoria que no se archiva en la mente. Se archiva en la postura, en la respiración, en la velocidad con la que el corazón responde a ciertos estímulos. No necesita imágenes, no necesita lenguaje. Es una memoria más antigua que las palabras. Durante mucho tiempo hemos creído que comprender algo era suficiente para liberarnos de ello. Pensar sobre el pasado, analizarlo, explicarlo. Pero hay heridas que no viven en la mente, viven en el cuerpo. Y el cuerpo no se convence con argumentos. El cuerpo responde a experiencias, a sensaciones, a repeticiones. Por eso alguien puede decir con absoluta sinceridad, ya superé aquello, mientras sus hombros siguen tensos, su mandíbula apretada y su respiración apenas alcanza la mitad de su profundidad natural. La mente cree haber cerrado la historia. El cuerpo sabe que el capítulo sigue abierto. Esto ocurre porque el organismo aprende antes de que la conciencia pueda comprender, antes de que exista un relato, antes de que exista siquiera la posibilidad de recordar con claridad. El cuerpo registra tonos de voz, registra silencios, registra gestos mínimos, registra la distancia entre dos miradas. Y cada uno de esos registros forma parte de un mapa invisible. Un mapa que orienta nuestras reacciones futuras. Un mapa que nos dice cuándo acercarnos, cuándo alejarnos, cuándo levantar una máscara. Con el tiempo, ese mapa se vuelve automático. Ya no pensamos en él, simplemente actuamos. Creemos que estamos eligiendo, pero muchas veces solo estamos repitiendo. Repitiendo un patrón que se instaló hace años, quizás décadas. La repetición es una fuerza silenciosa. Se infiltra en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, incluso en aquello que decimos odiar, porque el organismo tiende a regresar a lo que conoce, incluso cuando ese conocimiento está hecho de dolor. Es extraño, pero lo familiar tiene un magnetismo poderoso, incluso cuando lo familiar duele. Por eso algunas personas terminan rodeadas de situaciones que, en apariencia, no desean. Conflictos que se repiten. Relaciones que terminan de la misma manera.
Sensaciones que regresan con una precisión inquietante. No es destino. No es casualidad. Es la memoria del cuerpo intentando resolver algo que quedó inconcluso. Una herida que sigue buscando su cierre. Pero ese cierre rara vez llega de la manera que esperamos. Porque la mente busca soluciones rápidas. Conclusiones. Respuestas claras. El cuerpo, en cambio, trabaja con procesos lentos. Procesos que atraviesan capas profundas de la identidad. Capas donde las emociones no aparecen como pensamientos, sino como impulsos. Como reacciones que surgen antes de que podamos detenerlas. En esos momentos, la persona no está reaccionando solo al presente. Está reaccionando a una acumulación de experiencias, a una historia invisible. El problema es que esa historia rara vez se reconoce como tal. Se interpreta como carácter, como temperamento, como forma de ser. Pero lo que llamamos personalidad muchas veces es solo una adaptación prolongada, una estrategia de supervivencia que se volvió permanente. Hay personas que aprendieron a callar, no porque amen el silencio, sino porque alguna vez hablar fue peligroso. Hay personas que aprendieron a anticipar el conflicto, a leer las emociones de los demás con una precisión casi sobrenatural, no porque lo desearan, sino porque alguna vez esa habilidad fue necesaria para sobrevivir. Hay personas que se vuelven invisibles y otras que se vuelven excesivamente visibles. Dos estrategias opuestas, una misma raíz, la necesidad de proteger una herida. Con el tiempo, esas estrategias se convierten en identidad. La máscara se fusiona con el rostro y llega un punto en el que resulta difícil distinguir dónde termina una y comienza el otro. Pero el cuerpo nunca se confunde completamente. Siempre deja señales, pequeñas fracturas en la superficie, momentos de incomodidad inexplicable, sensaciones de agotamiento en medio de situaciones aparentemente normales. Ese agotamiento tiene una razón profunda. Mantener una máscara consume energía. Sostener una postura que no corresponde con lo que realmente sentimos exige un esfuerzo constante. Es como caminar durante años con los músculos tensos, como respirar sin permitir que el aire llegue hasta el fondo de los pulmones. El cuerpo se adapta, pero nunca lo olvida. Y entonces aparece algo curioso. Las emociones que no pudieron expresarse en su momento no desaparecen, se transforman, se comprimen, se convierten en otra cosa. A veces en ansiedad, a veces en irritación constante, a veces en una sensación vaga de vacío, como si algo dentro de nosotros estuviera esperando, esperando ser reconocido, esperando ser escuchado. Pero la cultura moderna no tiene paciencia para ese tipo de espera. Vivimos en una época que celebra la velocidad, la eficiencia, la optimización permanente de cada segundo. Todo debe avanzar, todo debe mejorar, todo debe producir resultados visibles. Pero el trabajo del cuerpo no sigue ese ritmo. El cuerpo pertenece a otro tiempo, un tiempo más lento, más orgánico, más cercano al silencio que al ruido. Y cuando ignoramos ese ritmo, aparece el conflicto. La mente quiere avanzar, el cuerpo quiere procesar, la mente quiere olvidar, el cuerpo quiere integrar, la mente quiere explicación, el cuerpo quiere experiencia. De ahí nace una tensión profunda, una especie de guerra silenciosa dentro de la propia persona. Una parte quiere seguir adelante, otra parte sigue mirando hacia atrás, no con imágenes, sino con sensaciones, con impulsos que regresan una y otra vez, como olas que golpean la misma roca. A veces esas olas parecen desaparecer durante años. La vida avanza, todo parece estable, pero basta un pequeño detonante para que algo se active nuevamente. Una frase, una mirada, un gesto casi imperceptible, y el cuerpo responde con una intensidad desproporcionada. La mente se sorprende, no entiende, pero el cuerpo reconoce algo antiguo, algo que estaba esperando ese momento para emerger. Es en esos instantes donde se revela una verdad incómoda. No somos tan racionales como creemos.
Gran parte de nuestras reacciones se origina en capas profundas donde el pensamiento apenas tiene acceso. Allí opera una lógica distinta, una lógica basada en supervivencia, en adaptación, en repetición. La repetición es el lenguaje de aquello que no pudo resolverse. Cada vez que un patrón se repite, algo está intentando completarse. Algo busca una salida. Pero la repetición también puede convertirse en una prisión, un círculo cerrado, un eco que nunca termina de extinguirse. Por eso hay momentos en la vida donde uno siente una extraña fatiga existencial. No es cansancio físico, es algo más profundo, una sensación de estar caminando en círculos, de enfrentar siempre variaciones del mismo conflicto, de encontrar diferentes rostros con la misma dinámica. Es el eco del pasado moviéndose dentro del presente. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Lo sabe cuando se tensa, cuando se contrae, cuando se prepara para un peligro que quizá ya no existe, pero que alguna vez fue real. En ese sentido, el cuerpo funciona como un archivo vivo. Cada experiencia deja una huella. Algunas son ligeras, otras se hunden profundamente, pero todas permanecen en alguna forma, esperando tal vez un momento de silencio suficiente para ser reconocidas, esperando un espacio donde la mente deje de huir por un instante, porque la mente tiene una habilidad extraordinaria para escapar. Puede llenar cada segundo con distracciones, con ruido, con información, con pensamientos interminables. Todo para evitar escuchar algo más profundo, algo que surge cuando el ruido desaparece. Ese algo es el cuerpo, no como objeto, sino como memoria viva, como territorio donde el pasado todavía respira, un territorio donde cada herida deja una sombra, y cada sombra busca lentamente la luz. La época actual tiene una obsesión particular: la apariencia, la imagen, la superficie. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para construir una versión visible de nosotros mismos, una máscara perfectamente iluminada, una narrativa ordenada, una vida presentada en fragmentos cuidadosamente seleccionados. Pero hay algo inquietante en esa construcción. Cuanto más pulida es la superficie, más profundo parece volverse el silencio debajo de ella. Las redes sociales, las pantallas, las conversaciones rápidas, todo forma una especie de teatro permanente, un escenario donde cada gesto puede ser observado, evaluado, comparado. Y en ese escenario, la máscara se vuelve indispensable, porque mostrar la herida no encaja con el ritmo del espectáculo. Mostrar la duda interrumpe la narrativa. Mostrar el silencio incomoda. Entonces aprendemos a editar. Editamos nuestras emociones, editamos nuestras historias, editamos incluso nuestras propias percepciones, hasta que la versión visible de nosotros mismos se vuelve cada vez más distante de lo que realmente ocurre en el interior. Pero el cuerpo no participa de esa edición. El cuerpo no tiene filtros, no tiene algoritmos, no tiene necesidad de parecer coherente. El cuerpo solo responde a lo que experimenta, y por eso, mientras la mente proyecta una imagen estable hacia el exterior, el organismo sigue procesando una cantidad enorme de tensiones invisibles. La fragmentación de la atención intensifica este fenómeno. Vivimos saltando de estímulo en estímulo, de pantalla en pantalla, de pensamiento en pensamiento. La mente rara vez permanece en silencio el tiempo suficiente como para escuchar lo que el cuerpo está diciendo. Ese silencio se vuelve incómodo, incluso amenazante, porque en el silencio los ecos regresan, ecos de experiencias que nunca fueron completamente digeridas, ecos de emociones que quedaron suspendidas en algún punto del tiempo, ecos de preguntas que nunca encontraron respuesta. La cultura moderna propone una solución sencilla: seguir avanzando, seguir produciendo,
seguir consumiendo, seguir llenando cada espacio con algo. Pero el problema del eco es que no desaparece por ignorarlo, solo se vuelve más profundo, más persistente. Así nace una forma particular de sufrimiento contemporáneo, un sufrimiento silencioso, difuso, difícil de nombrar. Personas que en apariencia lo tienen todo, pero sienten una inquietud constante, una tensión que no termina de explicarse, una sensación de estar desconectadas de algo esencial. Quizás esa desconexión nace precisamente de esta separación. La mente viviendo en una narrativa continua, el cuerpo sosteniendo una memoria que no ha sido escuchada. Dos realidades coexistiendo dentro de la misma persona. Y cuanto más se amplía la distancia entre ambas, más frágil se vuelve la identidad. Porque la identidad necesita coherencia, necesita sentir que la historia interna y la vida externa pertenecen al mismo territorio. Cuando esa coherencia se rompe, aparece algo parecido a un vacío, un espacio donde la persona ya no sabe exactamente quién es, solo sabe que algo no encaja. En ese vacío, muchas personas intentan construir una nueva máscara, una versión aún más refinada de sí mismas, más productiva, más optimista, más segura. Pero cada nueva máscara añade otra capa de distancia, otra capa entre la mente y el cuerpo sigue esperando, no con impaciencia, sino con una paciencia antigua, la paciencia de la tierra, la paciencia de aquello que sabe que todo lo que se reprime eventualmente busca una salida. Tal vez por eso hay momentos en la vida donde todo se detiene, momentos donde la velocidad habitual deja de funcionar, donde las distracciones pierden su efecto, donde la persona se encuentra por primera vez en mucho tiempo frente a un silencio profundo. Ese silencio puede resultar perturbador, porque en él aparecen sensaciones olvidadas, tensiones que siempre estuvieron ahí, heridas que nunca terminaron de cerrarse. Pero ese mismo silencio también contiene algo más, una posibilidad, la posibilidad de escuchar, no con la mente que analiza, sino con una atención más amplia, una atención que reconoce que la historia de una vida no está escrita solo en pensamientos, está escrita en el cuerpo, en la forma en que respiramos, en la manera en que evitamos ciertas miradas, en la forma en que reaccionamos cuando alguien toca una parte sensible de nuestra experiencia. Quizás la verdadera pregunta no sea cómo olvidar el pasado, sino cómo permitir que aquello que permanece en el cuerpo encuentre finalmente un lugar dentro de la conciencia. No para revivir el dolor indefinidamente, sino para que deje de repetirse en silencio. Pero incluso esa pregunta puede quedar suspendida, porque no existe una respuesta definitiva. La vida no ofrece conclusiones limpias, solo procesos, procesos que a veces avanzan y a veces retroceden, procesos donde la mente sigue viajando hacia atrás mientras el cuerpo permanece aquí, siempre aquí, guardando ecos, guardando sombras, guardando la memoria silenciosa de todo lo que alguna vez nos tocó profundamente. Y tal vez, en algún rincón de ese silencio, el cuerpo sigue esperando algo muy simple, ser escuchado, no con palabras, sino con presencia. Porque mientras la mente continúa viajando por los laberintos del tiempo, el cuerpo permanece en el único lugar donde la vida realmente ocurre. Aquí, ahora, en este instante donde el pasado todavía respira y el futuro aún no ha comenzado.